Mi nombre es Burville Holloway y tengo 67 años. A mi edad, mucha gente imagina tardes tranquilas en una mecedora con mis tejidos en el regazo y los nietos jugando cerca. Ese fue mi sueño alguna vez. Ahora sé que la realidad a menudo es bastante diferente, especialmente cuando vives bajo el mismo techo con una nuera que te ve solo como una carga. Todo empezó hace 3 años, cuando mi esposo, Wenceslao, murió de un infarto, 42 años juntos. Y de repente estaba sola en nuestra espaciosa casa de la calle Cerezo, en cada rincón. Todo me lo recordaba. Su sillón gastado en la sala, su colección de discos de vinilo viejos en el estudio, las herramientas del garaje colgadas pulcramente en las paredes. Wenceslao fue despachador de trenes toda su vida, un hombre de orden y precisión. Los trenes no perdonan la tardanza, Burby, le gustaba decir. En nuestro matrimonio, él era quien siempre tenía el dedo en el pulso, y yo era quien creaba la calidez. Después de su muerte, nuestra casa, en lugar de un nido acogedor, se convirtió en un museo de recuerdos donde yo deambulaba como un fantasma, tropezando con fantasmas del pasado. El silencio era ensordecedor. Intenté llenar el vacío con la televisión, la radio, incluso empecé a hablar con las plantas de la casa. Mi hijo, Javier, me visitaba una vez a la semana, usualmente los domingos, pero sus visitas eran cortas e incómodas. Nunca había sido particularmente cercano a su padre, y su relación conmigo seguía en algún lugar de la adolescencia, cuando cada frase que decía era un reproche o una lección. Esa fue probablemente la razón por la que un domingo en el almuerzo, cuando Javier sugirió que vendiera la casa y me mudara con ellos, acepté casi sin dudarlo. Parecía la solución perfecta en ese momento. Los ayudaría con el enganche de una casa nueva, más grande, con espacio para mí. Y a cambio, obtendría lo que tanto temía perder: una familia. «No quieres vivir sola, mamá», dijo Javier, cubriendo mi mano con la suya. Además, Josefina se alegrará de ver a su abuela todos los días. Josefina es mi nieta. Ahora tiene 15 años. Cuando tenía 12, estaba muy emocionada con la idea de que me mudara. Solíamos ser cercanas. Le enseñé a hornear galletas. Le conté historias de cómo conocí a su abuelo en un baile del parque de diversiones en el verano de 1976. A ella le encantaba escuchar esas historias, sentada en el suelo a mis pies, trenzando pulseras coloridas con el hilo que le compraba. Pero hace 3 años yo no conocía a Laura tan bien como ahora. Laura Hinojosa, la esposa de mi hijo, sonreía y era amigable cuando nos veíamos en vacaciones y domingos. «Burville, te ves increíble. Burville, este pastel es divino. Burville, estamos tan felices de verte». Ahora me doy cuenta de que su sonrisa nunca le llegaba a los ojos, y los cumplidos sonaban mecánicos, como frases memorizadas. Vendimos la casa rápidamente. Los bienes raíces en Cuernavaca eran muy valorados en ese momento. Obtuve una suma decente, la mayor parte de la cual la pagué para su nueva casa en la calzada Magnolia. Era una casa espaciosa de 2 pisos con un sótano y un patio trasero donde Javier planeaba construir un área para asados. «Te tocó una habitación en la planta baja junto a la cocina para que estés más cómoda, mamá». Las cosas transcurrieron sin problemas durante los primeros meses. Ayudaba con la cocina. A veces recogía a Josefina de la escuela cuando Laura llegaba tarde a su salón de uñas. Sí, mi cuñada es dueña de un pequeño salón en las afueras de Cuernavaca. No es un gran negocio, pero Laura siempre habla de él como si fuera una cadena de spas de lujo por toda la costa. Javier trabaja para una compañía de ventanas de plástico y está a cargo del control de inventario. «Es un trabajo tedioso pero estable», dice él. Noté un cambio unos 6 meses después de que me mudé. Pequeñas cosas al principio. Laura empezó a olvidarse de llamarme a la mesa cuando tenían invitados o hacía comentarios sobre mi ropa. «Burville, ese suéter te hace ver tan vieja». O «Burville, ese color no le va para nada a tu tono de piel». Luego vinieron las señales más obvias. Mis libros de cocina de repente se encontraron empaquetados y enviados al garaje porque ocupaban demasiado espacio en la cocina. Mi pequeña colección de figuritas de porcelana se mudó de la repisa a la parte superior del armario en mi habitación porque no encajan con el nuevo diseño de la sala. Al final de nuestro primer año juntas, me sentía invisible en mi propia casa.
Javier siempre estaba en el trabajo o pegado a su celular. Josefina pasaba cada vez más tiempo con sus amigos o encerrada en su habitación. Y Laura se había convertido en una supervisora, controlando cada uno de mis movimientos. Burville, dejaste tu taza en el fregadero otra vez. Burville, por favor, no toques el termostato. El recibo de la luz es enorme tal como está. Burville, acordamos que no usarías la lavadora los martes y jueves. Esos son mis días. Intenté hablar con mi hijo, pero él solo lo desestimó. Mamá, estás exagerando. A Laura simplemente le gusta el orden. Necesitas acostumbrarte a las nuevas reglas. Las nuevas reglas se multiplicaban cada mes. No me permitían ver la televisión después de las 9 p.m. porque el sonido interfiere con la capacidad de Josefina para prepararse para la clase. No podía invitar a mis pocas amigas porque la casa no es un lugar para que se reúnan los jubilados. No podía cocinar nada más complicado que un sándwich porque el olor a comida frita se impregna en las cortinas. Poco a poco, mi vida se redujo al tamaño de mi habitación, donde me retiraba cada vez con más frecuencia para evitar los comentarios hirientes de Laura. Empecé a sentirme como una invitada, tolerada por gracia, en lugar de un miembro de la familia cuyo dinero había hecho posible la compra de esta casa. El golpe más doloroso fue el alejamiento de Josefina. Laura destruyó metódicamente nuestro vínculo, explotando la vulnerabilidad adolescente y el deseo de conformarse. Tu abuela es tan anticuada. Mira qué raras son sus costumbres. No querrás ser tan ñoña como ella, ¿verdad? Escuchaba estas frases al pasar por la habitación de Josefina y veía cómo mi nieta me miraba menos a los ojos. Cómo evitaba estar a solas conmigo. Cumplí 67 años este año. No esperaba mucho. Quizás una modesta cena familiar, quizás una tarjeta dibujada por Josefina como en años pasados. Pero la mañana de mi cumpleaños, nadie siquiera recordó la fecha. Javier se fue a trabajar, murmurando un adiós, estándar hacia la cocina donde yo estaba bebiendo mi té de la mañana. Josefina salió corriendo a la escuela sin siquiera desayunar. Laura estaba frente al espejo en el pasillo, aplicándose otra capa de lápiz labial. Burville, dijo sin voltearse. Tendremos invitados esta noche. Nada elegante, solo una pequeña cena con amigos. Asentí, aunque ella no pudo verlo. Sería bueno que hicieras tu pastel de manzana. A todos siempre les encanta. Sonó casi como un cumplido y sentí una ligera calidez en el pecho. Quizás sí se habían acordado después de todo. Quizás esta era su forma de sorprenderme. «Claro, Laura», dije. «Hornearé un pastel». Pasé todo el día en la cocina preparando no solo el pastel, sino también otros platillos que sabía que a Javier y Josefina les encantaban. Para las 5 más de la tarde, la casa estaba llena de los aromas de vainilla, canela y guisado. Incluso me arreglé un poco, usando un vestido azul que a Wenceslao siempre le había parecido particularmente elegante. Por una vez, me sentí necesaria e importante. Laura regresó alrededor de las 6, cargada con bolsas del supermercado. «Oh, ya hiciste toda la comida», dijo, echando un vistazo a la mesa. «Pero compré comidas preparadas de la sección de delicatessen. A todos les encantan sus canapés y ensaladas». Se me cayó el alma a los pies, pero traté de no demostrarlo. «Está bien», dije. «Más comida no es un problema». Laura apretó los labios, observando mi atuendo. «¿Te vas a sentar a la mesa así?» «¿Qué tiene de malo?», pregunté, mirando mi vestido. «Es que es muy formal para una cena casera, ¿no crees?», sacudió la cabeza. «De todos modos, antes de que lleguen los invitados, ¿podrías bajar al sótano y ver si funciona el calentador? A Maribel siempre le da frío y queremos mostrarles la cava de vinos que Javier arregló. La cava de vinos era el orgullo de mi hijo, una pequeña habitación en el sótano donde guardaba una docena de botellas de vino barato compradas en promoción en el supermercado. Pero a él le gustaba presumir ante los invitados, hablando de bouquets y taninos con aire de conocedor. «De acuerdo», acepté, dirigiéndome a la puerta del sótano. Las escaleras eran empinadas y estaban mal iluminadas. Bajé con cuidado, agarrándome del pasamanos. Abajo, hacía fresco y humedad, a pesar de los mejores esfuerzos de Javier para que el lugar se viera presentable. Encontré un calentador portátil en la esquina y lo encendí, verificando qué tan rápido se calentaba la resistencia.
De repente, escuché la puerta chirriar y los pasos de Laura. «Burville», me llamó. «¿Encontraste el calentador?» «Sí, funciona», dije, subiendo unos escalones. Pero antes de que pudiera subir más, la puerta se cerró con un fuerte golpe y escuché el clic de la cerradura. «¡Laura!», grité, acercándome a la puerta. «¡Laura! ¿La puerta se cerró?» «Lo sé, Burville». Vino una voz del otro lado. No había ni rastro de preocupación en ella. Así es como tenía que ser. ¿Qué? No podía creer lo que escuchaba. «Abre la puerta, por favor». «Me temo que no», dijo Laura con el tono de voz que se usa para explicar cosas obvias a los niños pequeños. «Tenemos invitados importantes esta noche, y francamente, lo arruinarías todo con tu presencia, siempre interrumpiendo, contando tus interminables historias de los viejos tiempos. Es agotador, Burville». Me quedé allí, paralizada por la sorpresa y la humillación. «Pero es mi cumpleaños», dije en voz baja. Hubo silencio en la puerta por un momento. «Oh, así que por eso te arreglaste», dijo Laura con una ligera risita. «La fiesta no es para ti, Burville. Solo queríamos reunirnos con unos amigos y tu cumpleaños es... Bueno, digamos que no es una ocasión muy importante». Sentí que las lágrimas me subían a la garganta, pero las contuve. No quería llorar frente a esa mujer, aunque ahora no pudiera verme. «¿Cuándo me vas a dejar salir?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme. «Cuando los invitados se vayan», respondió Laura. «No te preocupes, no morirás de hambre en una noche. Hay un calentador, así que no tendrás frío. Solo siéntate tranquilamente y ni siquiera intentes golpear o gritar. La música será lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier ruido. Por cierto, les dije a todos que te fuiste a casa de una amiga el fin de semana, así que ni pienses que alguien te buscará». Sus pasos se alejaron, y me quedé sola en el sótano semioscuro, iluminado solo por un foco tenue y el resplandor naranja del calentador. La rabia, el resentimiento y la impotencia me invadieron en una oleada. ¿Cómo pudo ella? ¿Cómo pudo mi propio hijo permitir que me trataran así? ¿Era realmente tan insignificante para ellos? Lentamente me hundí en una silla vieja que estaba junto a la cava de vinos. Mis manos temblaban, ya fuera por la ira o el miedo. En ese momento sentí una vibración en el bolsillo de mi vestido. Mi celular lo había olvidado por completo. El pequeño y viejo smartphone que Javier me había dado cuando se compró un modelo más nuevo. «No necesitas más que eso, mamá, solo para llamadas de emergencia». No era solo un teléfono, era una conexión con el mundo exterior y una forma de averiguar qué estaba pasando arriba en mi propia casa mientras estaba encerrada aquí como un objeto no deseado escondido de la vista. Sosteniendo el teléfono en mis manos, sentí una extraña calma, como si al obtener ese pequeño pedazo de control pudiera organizar mis pensamientos. Un poco más de un mes antes, había instalado cámaras de seguridad en la casa. Dispositivos pequeños, casi invisibles, que podían ocultarse fácilmente en una estantería o detrás de un marco de fotos. Y no lo hice por paranoia, como muchos podrían pensar, sino por una serie de extrañas desapariciones. Primero, mis aretes de perlas, regalo de 30 aniversario de bodas de Wenceslao, desaparecieron. Recordaba exactamente que los había dejado en el joyero de mi tocador. Cuando pregunté por ellos, Laura abrió mucho los ojos y dijo: «Burville, probablemente solo olvidaste dónde los pusiste. Eso es normal a tu edad». Luego desapareció el broche que mi madre me había dado antes de morir. Luego, una botella de perfume caro que había guardado para ocasiones especiales. La pequeña estatua de porcelana de una bailarina en mi mesita de noche. Cada vez, Laura y Javier ofrecían la misma explicación. Lo olvidé, lo moví, fue mi culpa. Pero la gota que derramó el vaso fue la desaparición de mi diario. Lo había guardado desde que tenía 17 años, un grueso cuaderno de cuero donde escribía mis pensamientos, mis miedos, mis alegrías, donde pegaba flores secas y boletos de eventos memorables. Este diario era parte de mí, mi historia. Entonces, una mañana, descubrí que no estaba en su lugar habitual en el cajón de mi cómoda. Volví toda la habitación, luego toda la casa, hasta donde me permitieron. El diario no aparecía por ningún lado. Cuando recurrí a Javier desesperada, él se encogió de hombros. «Mamá, es solo un cuaderno viejo. Quizás lo tiraste accidentalmente mientras limpiabas». Pero yo nunca tiraría mi diario. Nunca.
Fue entonces cuando decidí tomar medidas. Mi vieja amiga, Elia, a quien conocí en el club de jardinería, me ayudó a comprar cámaras de seguridad en miniatura. Su hijo tiene una tienda de electrónica y no fue un problema para ella. ¿Tienes un smartphone, Burvy? Preguntó. Entonces puedes ver las imágenes cuando quieras. Elia, por otro lado, me ayudó a instalar una aplicación y configurar las cámaras para que se activaran cuando me movía y enviaran notificaciones a mi teléfono. Instalamos 3 cámaras, una en mi habitación apuntando a mi armario y cómoda, una en la sala con vista a la repisa donde estaba mi figurita restante, y una en la cocina por si acaso. No le había contado a mi familia sobre las cámaras. Algo me decía que si se enteraban, las cámaras se romperían o desaparecerían accidentalmente, al igual que mis cosas. Y ahora, sentada en el sótano cerrado, agradecía al destino mi previsión. Abrí la aplicación y la pantalla se dividió en 3 partes, mostrando las transmisiones de todas las cámaras. La sala ya estaba llena de gente. Conté unos 15 invitados, en su mayoría amigas de Laura de su salón y algunos compañeros de trabajo de Javier. Mi pastel estaba intacto en la esquina de la mesa, y junto a él estaban los exquisitos canapés que Laura había comprado. Subí el volumen de la cámara en la sala. La música sí sonaba fuerte, pero aún podía distinguir alguna que otra conversación cuando alguien estaba cerca de la cámara. ¿Dónde está tu suegra?, preguntó una mujer de pelo rojo brillante que no había visto antes. Laura puso los ojos en blanco teatralmente. Está en casa de una amiga, gracias a Dios. Honestamente, es un verdadero placer tener una noche sin sus interminables historias sobre mi querido Wenceslao. La pelirroja se rió y se alejaron, pero yo ya sentía como mis mejillas ardían de humillación. Dirigí mi mirada a la cocina donde Javier estaba abriendo una botella de vino. Maribel, la vecina a su derecha, una mujer de mi edad con la que a veces intercambiábamos cumplidos por encima de la cerca, se le acercó. «Javier, ¿dónde está Burville? Le traje un pequeño regalo». Mi hijo se congeló por un momento, luego se volteó con una extraña sonrisa. «Está visitando a una amiga en Taxco. Ya sabes, mamá ha estado muy sociable últimamente». Sonrió como si fuera una broma divertida. «Oh», Maribel parecía decepcionada. «Es extraño que se fuera en su cumpleaños. Pensé en su cumpleaños». Javier la interrumpió, y vi cómo su rostro palidecía un poco. «Ah, claro. Sí, lo habíamos celebrado por adelantado el fin de semana pasado. Una pequeña cena familiar justo como a ella le gusta. Mentiras. Puras mentiras». Javier y Laura habían ido a la costa el fin de semana pasado, dejándome sola con Josefina, quien de todos modos pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su amiga. Maribel asintió, pero pude ver en sus ojos que no lo creyó del todo. «Dale esto cuando regrese», dijo, extendiendo un pequeño paquete. «Es solo té de lavanda. Burville había mencionado una vez que le encantaba». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Una extraña recordó mis preferencias y mi cumpleaños mejor que mi propia familia. Deslicé el dedo por la pantalla, cambiando entre cámaras. Josefina estaba sentada en la esquina, escondida en su teléfono, con una expresión de obvio aburrimiento en su rostro. Nunca le habían gustado las fiestas de Laura. Demasiados adultos, demasiadas sonrisas falsas y conversaciones forzadas. De repente, mi atención fue captada por un nuevo invitado que acababa de entrar por la puerta. Un hombre alto y delgado, de cabello oscuro peinado hacia atrás y rasgos faciales afilados. Llevaba un traje caro que, sin embargo, parecía un poco fuera de lugar en el ambiente informal de la fiesta casera. Lo reconocí de inmediato. David Cisneros, mi asesor financiero. El hombre que, por recomendación de Javier, me había ayudado a administrar el dinero de la venta de mi casa. Después de la muerte de Wenceslao, estaba tan angustiada que acepté agradecida la oferta de mi hijo de encontrar un profesional de confianza. David venía a verme una vez al trimestre con informes llenos de números y gráficos que me decían poco, pero siempre me aseguraba que mis inversiones estaban en buena forma, y eso era suficiente para mí. Ahora, al verlo en esta fiesta, me sentí un poco incómoda. ¿Qué hacía él aquí? Que yo supiera, Javier no era particularmente amigo de él.
Laura saludó a David con un entusiasmo que me pareció excesivo. Le dio un piquito en la mejilla y lo tomó del brazo para presentarlo a los demás invitados. Pero lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que se miraban cuando creían que nadie podía verlos. Miradas demasiado íntimas para meros conocidos. Cambié la cámara a la cocina, donde se encontraron unos minutos después, de pie demasiado cerca, el uno del otro junto al refrigerador. «Llegas tarde», dijo Laura, pero no había reproche en su voz, más bien un tono juguetón. «La reunión se prolongó», respondió David, mirando por encima del hombro. «¿Dónde está ella?» «No te preocupes, la anciana está encerrada en el sótano. Cree que es por la fiesta». Laura sonrió. No tiene ni idea de que su preciado hijo ha accedido a enviarla a Los Pinos el próximo mes. ¿Los Pinos? El nombre me sonaba vagamente familiar. Tardé unos segundos en recordarlo. Es un asilo de ancianos en las afueras de Cuernavaca. No es un mal lugar, pero tampoco es una instalación de élite. Me iban a enviar allí sin mi conocimiento ni consentimiento. ¿Está todo listo?, preguntó David. ¿Documentación, poder notarial? Javier se encargará de eso la próxima semana, dijo Laura. El abogado ya hizo el papeleo. La anciana ni siquiera sabrá lo que está firmando. Digamos que es una renovación de seguro o algo así. ¿Y si dice que no? Laura se encogió de hombros. Entonces, plan B. ¿Ya has visto lo despistada que es? A veces olvida apagar la estufa o se encierra en el baño. Guiñó un ojo. Un par de ocasiones más de esas, y hasta el juez más exigente la declararía incompetente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Nunca olvidé apagar la estufa y nunca me encerré en el baño. ¿Fueron estos incidentes falsificados? ¿Habían llegado tan lejos en su deseo de deshacerse de mí? ¿Estás seguro de que Javier está completamente de acuerdo?, preguntó David, bajando la voz. «Es un debilucho», dijo Laura despectivamente. «Claro, tiene sus dudas. Después de todo, es su madre. Pero quiere la casa completa, sin estorbos de una anciana, y sobre todo, quiere el dinero. ¿No dijiste que todavía queda dinero en las cuentas? ¿Lo que ella no puso en la casa?» David asintió. «Unos 150,000 pesos, más la pensión mensual de Wenceslao y el seguro. No es una fortuna, pero suficiente para pagar Los Pinos por varios años y aún tener suficiente para mejoras en la casa y quizás un coche nuevo». ¿Un coche nuevo? Mi dinero que he estado ahorrando toda mi vida, el dinero que Wenceslao ganó, irá a parar a un coche nuevo para Laura, mientras yo me pudría en Los Pinos. Sentí la ira hirviéndome por dentro. No solo resentimiento o decepción, sino una rabia pura e inalterada. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevía mi propio hijo a participar en esto? Su conversación fue interrumpida cuando Josefina entró a la cocina, claramente buscando algo en el refrigerador. Laura y David se separaron instantáneamente, adoptando poses casuales. «Josefina, cariño, ¿qué haces?», preguntó Laura con una extraña sonrisa. «Buscando un refresco», murmuró la chica sin mirarlos. «Hay bebidas en la sala», dijo Laura en un tono que no admitía objeciones. «Solo hay vino y esa agua mineral asquerosa», dijo Josefina. «Quiero una Coca-Cola». «Josefina, no la dejamos», interrumpió David con una repentina dulzura. «¿No son para eso las fiestas? ¿Para que todos obtengan lo que quieren?». Le guiñó un ojo a la chica y noté que Josefina se encogió ligeramente antes de agarrar la lata de Coca-Cola y salir corriendo de la cocina. Esa breve interacción me provocó una nueva oleada de inquietud. Había algo desagradable en la forma en que David miraba a mi nieta, algo depredador. Volví a la sala donde Javier ahora hablaba con un compañero de trabajo, un hombre corpulento con camisa a cuadros cuyo nombre no podía recordar. «¿Y qué hay de tu madre?», preguntó el compañero de trabajo. «¿Todavía vive contigo?». Javier suspiró, bebiendo de su vaso. «Por ahora sí, pero estamos pensando en un asilo de ancianos. Estaría mejor allí. Cuidado profesional, socialización con sus compañeros». ¿Está ella de acuerdo con eso? No realmente, Javier hizo una mueca. Pero francamente no tiene mucha opción. Su dinero está mayormente invertido en esta casa. Y no está a su nombre. Legalmente es nuestra propiedad. Laura ya encontró un buen lugar con jardín y todo. «No suena barato», dijo un colega. «Sí, pero mamá tiene una pensión y algunos ahorros.
Y como dijo Laura, ya hizo suficiente por nosotros. Es nuestro turno de decidir qué es lo mejor para ella. No podía creer lo que oía. ¿Mi turno? Después de todo lo que había entregado, después de vender la casa donde había vivido la mayor parte de mi vida, donde cada rincón me recordaba a Wenceslao, después de darles casi todo el dinero de la venta, dejándome solo una pequeña cantidad para un día lluvioso. La indignación me abrumó, pero al mismo tiempo sentí miedo. Si decidían declararme incompetente, como Laura había insinuado, no tendría derechos legales. Podrían administrar mi dinero, decidir dónde vivía, qué comía, cuándo dormía. Cambié la cámara de nuevo a la cocina donde Laura ahora hablaba con una amiga del salón, una rubia alta con una cantidad excesiva de joyas. Así que, si todo sale según el plan, tendremos la casa toda para nosotros a finales del verano, dijo Laura. Por fin podremos convertir esa horrible habitación junto a la cocina en la zona de spa que siempre quise. ¿Burville estaría realmente de acuerdo con un asilo de ancianos?, preguntó la rubia, enroscando un mechón de pelo alrededor de su dedo. ¿A quién le importa? Laura resopló. A su edad, debería estar acostumbrada a la idea de que los jóvenes tomen decisiones. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Lavó la blusa de seda de Josefina en la lavadora. 600 pesos a la basura. La rubia jadeó como si fuera el peor crimen de todos. Te dije que no era ella misma, continuó Laura. La semana pasada, Javier la encontró en la cocina a las 3:05 de la mañana. Supuestamente buscaba agua, pero estoy bastante segura de que estaba tratando de prenderle fuego a la casa. Eso fue una mentira descarada. Sí fui a la cocina por la noche porque me desperté con sed, pero Javier ni siquiera había salido de su habitación. Habría oído sus pasos en las escaleras. Eso suena peligroso, dijo la rubia. ¿Qué pasa si? Su conversación fue interrumpida cuando David entró a la cocina. La rubia inmediatamente encontró una excusa para irse, dejándolos solos. Tu marido se está convirtiendo en un problema, dijo David sin preámbulos. Acabo de hablar con él sobre los pinos y está empezando a tener dudas, algo sobre que su madre merece un lugar mejor. Laura puso los ojos en blanco. Siempre es así. Primero acepta, luego duda. No te preocupes, lo convenceré. No hay mucho tiempo, le recordó David. Cuanto más tiempo esté aquí, mayor será el riesgo de que sospeche, especialmente con las transferencias. ¿Qué transferencias? Estaba cautelosa, aunque por supuesto ellos no podían oírme. Ella no sospechará nada, dijo Laura. La anciana apenas sabe usar un teléfono, ni siquiera sabe cómo revisar su saldo en línea. Eso no era del todo cierto. Sabía cómo usar la banca en línea, pero prefería los métodos tradicionales de llamar al banco o visitar una sucursal. Pero ahora, encerrada en el sótano, agradecía que Laura subestimara mis habilidades técnicas. ¿Qué hay del poder notarial?, preguntó David. ¿Lo firmó? Todavía no, respondió Laura. Pero Javier prometió hacerlo la próxima semana. Dijo que le pediría que actualizara su poder notarial médico debido a los cambios recientes en su seguro. Siempre firma cualquier cosa que él le da. Apreté los dientes. Sí, confiaba en mi hijo. Confiaba en él para manejar mis finanzas, firmaba los documentos que me traía, rara vez leía la letra pequeña. Pero ahora sabía que no podía confiar en él ni en nadie más en esta casa. ¿Y si se niega?, preguntó David de nuevo. Entonces volvemos al plan con su despiste y comportamiento peligroso. Laura bajó la voz. Nadie le va a creer a una anciana que olvida regularmente apagar el gas o intenta salir de casa en camisón. Podría llevar tiempo. Tenemos tiempo. ¿El dinero no se va a ir a ningún lado todavía? Laura sonrió y puso su mano en el hombro de David. Te has encargado de eso, ¿verdad? ¿Sigue bajo tu control? David asintió, pero algo parecido a la preocupación brilló en sus ojos. Claro que sí. Simplemente no me gusta esperar cuando todo podría ser nuestro ya. ¿Nuestro? No tuyo, sino nuestro. ¿Qué significa eso? ¿David también tiene derecho sobre mi dinero? ¿Y qué quiere decir con bajo su control? ¿Mis ahorros no deberían estar en mis cuentas personales? Cambié a la cámara en la sala donde Javier ahora hablaba con David. Mi hijo parecía ligeramente ebrio. Su cabello, usualmente bien peinado, desordenado. Mira, David, creo que deberíamos encontrar un lugar mejor que Los Pinos, dijo, agitando su vaso. Mi mamá se merece algo mejor. Ella siempre me cuidó. Nos dio casi todo el dinero de la venta de la casa.
David puso su mano en el hombro de Javier con un gesto tranquilizador. Claro, amigo mío, claro. Pero te das cuenta de que los mejores lugares cuestan más, mucho más, y la situación financiera de tu madre, como discutimos, no permite tales gastos. Pero los 105,000 pesos que quedan se agotarán rápidamente, interrumpió David. Especialmente si eliges un lugar con un nivel de servicio más alto, 2 o 3 años, ¿y luego qué? Tendrías que pagar extra de tu propio bolsillo. Y tienes una familia, una hija que está a punto de ir a la universidad. Javier frunció el ceño, obviamente lidiando con sentimientos encontrados. Solo quiero que sea feliz. Será feliz, David le aseguró. Los Pinos es un gran lugar. Hay un jardín, actividades semanales, enfermeras las 24 horas. Es lo mejor que puedes hacer por ella dadas las circunstancias. Mi hijo asintió, su resistencia claramente derritiéndose. Quería gritar, sacudirlo para que viera que lo estaban usando, que este suave asesor financiero y su propia esposa lo estaban manipulando para llegar a mi dinero. Pero todo lo que pude hacer fue observar impotente a través de la pantalla de mi teléfono, atrapada en el sótano de mi propia casa. Volví a la cocina donde Laura y David estaban solos de nuevo. Está dudando, dijo David, pero creo que lo he convencido. Le recordé lo del dinero de la universidad para Josefina. Bien por ti, Laura sonrió, acercándose. Siempre supe que podía contar contigo. ¿Con qué más puedes contar?, preguntó David con una sonrisa significativa, y yo aparté la vista de la pantalla, no queriendo ver lo que venía después. Mi corazón latía con miedo y rabia. Planeaban quitarme todo, mi dinero, mi libertad, mi familia, y usar a mi propio hijo para hacerlo, manipulando su culpa y ambición financiera. Pero ahora lo sabía, y el conocimiento es poder, como a Wenceslao le gustaba decir. No me rendiría sin luchar. No dejaría que me enviaran a Los Pinos y se olvidaran de mí mientras ellos disfrutaban de mi dinero. Abrí resueltamente la aplicación del banco en mi teléfono. Era hora de averiguar exactamente qué quería decir David con transferencias y mi dinero bajo su control. Abriendo la aplicación del banco, miré fijamente la pantalla, tratando de recordar la contraseña. Durante los últimos meses, Javier había insistido en que él se encargaría de todos los asuntos financieros. No tienes que preocuparte por eso, mamá. Yo tengo el control. Y como una madre bondadosa, le había confiado. Una anciana tonta e ingenua. Intenté varias combinaciones antes de recordar la contraseña correcta, el cumpleaños de Wenceslao y los primeros 3 dígitos de nuestro antiguo teléfono de casa. Cuando la aplicación finalmente se abrió, jadeé de sorpresa. El saldo de mi cuenta principal era de solo 2,384 pesos. ¿Qué había pasado con los 150,000 polpules de los que hablaban David y Laura? Deslicé el dedo por el historial de transacciones de los últimos 6 meses, recibos regulares de la pensión de Wenceslao y mi propia pequeña pensión de maestra de primaria, deducciones regulares por servicios públicos, seguros, medicamentos, pero también encontré una serie de transferencias a una cuenta etiquetada como Fondo de Inversión Cisneros. Cada transferencia era de entre 3,000 vales y 5,000 pesos y ocurrían aproximadamente una vez al mes. Nunca autoricé estas transferencias. Nunca firmé el papeleo para crear algún tipo de fondo de inversión Cisneros. Esto debe ser de lo que hablaba David cuando mencionó que el dinero estaba bajo su control. Con dedos temblorosos abrí mi correo electrónico. También estaba desordenado. Decenas de correos electrónicos sin leer, la mayoría de los cuales eran anuncios o spam, pero entre ellos encontré informes mensuales del Fondo de Inversión Cisneros. Abrí el último, con fecha del mes pasado. El informe estaba salpicado de términos financieros y gráficos que me decían poco, pero había algo al final que me llamó la atención. Una copia de mi autorización firmada para transferir fondos, solo que no era mi firma. Alguien la había falsificado y lo habían hecho con bastante ineptitud. Las letras eran angulares y rígidas, mientras que mi firma siempre había sido redondeada y suave. Un legado de años de enseñar caligrafía a alumnos de 3er grado. Rebuscando furiosamente en mi correo electrónico, encontré varios informes más de este tipo, cada uno con una firma falsificada. Luego me topé con la correspondencia entre David y mi hijo.
Los correos electrónicos estaban etiquetados como reenviados. Aparentemente, Javier había usado mi dirección para comunicarse con David sobre mis finanzas. En una de las cartas, David escribió: Javier, según nuestra conversación, he transferido otros 4,000 pesos del fondo de retiro de tu madre al fondo de inversión. Como de costumbre, el 10% permanecerá en tu cuenta personal como tarifa de gestión. El resto se invertirá en nuestros activos regulares. El formulario adjunto deberá ser firmado y devuelto para su documentación. ¡400 pesos! Mi hijo estaba obteniendo 400 pesos cada mes por dejar que David saqueara mis ahorros. Sentí náuseas, dejé el teléfono a un lado e inhalé profundamente, tratando de lidiar con la oleada de náuseas y mareos. Cuando me tranquilicé un poco, volví a los correos electrónicos y descubrí que las artimañas financieras eran solo la punta del iceberg de la traición. En mi carpeta de correo no deseado encontré una serie de correos electrónicos etiquetados como spam, pero enviados desde una dirección que me oprimió el corazón: tita@costaoeste.com, la dirección de correo electrónico de mi hija, Tita. No había visto ni hablado con Tita en casi 7 años. Nuestra última reunión terminó en una terrible pelea, después de la cual ella se fue, cerrando la puerta de golpe y jurando nunca más cruzar mi umbral. La razón fue su matrimonio con Rodrigo, un hombre que consideraba completamente inadecuado para mi hija, educada y ambiciosa. Era músico, perpetuamente sin dinero, con conexiones cuestionables y un pasado aún más cuestionable. Al menos así me lo había descrito Javier, quien lo había conocido varias veces. «Te está usando, mamá», me dijo mi hijo. Tita paga todas las cuentas mientras él se encuentra a sí mismo y hace giras con su banda de tercera categoría. Ella se merece algo mejor. Y yo lo creí. Durante nuestra última reunión, le dije a Tita todo lo que pensaba sobre sus elecciones. Le dije que estaba repitiendo los errores de su tía Mariana, quien se había involucrado con el mismo tipo de holgazán y terminó criando a 3 hijos sola, apenas llegando a fin de mes. Tita respondió acusándome de nunca dejarla tomar sus propias decisiones, siempre controlando su vida y nunca mostrando un interés real en lo que era importante para ella. «Ni siquiera te tomas la molestia de conocer a Rodrigo», gritó. «Lo juzgas por las palabras de Javier, quien siempre estuvo celoso de mí e hizo todo lo posible para ponerte en mi contra». Desestimé sus palabras como una mera dramatización. Javier siempre había sido el más sensato de mis hijos, el más práctico. Si él decía que Rodrigo era un problema, entonces lo era. Después de que Tita se fue, intenté contactarla varias veces, pero ella no respondía a su teléfono. Después de un par de meses, le envié un correo electrónico pidiendo disculpas, pero no obtuve respuesta. Poco a poco, me resigné a la idea de que había perdido a mi hija para siempre. Pero ahora, mirando la larga lista de correos electrónicos en mi carpeta de spam, me di cuenta de que Tita había estado tratando de contactarme todo este tiempo. Abrí la primera carta, fechada hacía casi 6 años y medio, solo unos meses después de nuestra pelea. «Querida madre, pensé mucho antes de escribirte. El orgullo me decía que me callara, pero mi corazón no me deja. Te extraño. A pesar de todas nuestras diferencias, eres mi madre y te amo. Sé que te preocupa mi futuro con Rodrigo. Sé que Javier te ha contado cosas no muy halagadoras sobre él, pero madre, debes saber que tu hijo nunca se ha tomado la molestia de conocer realmente a mi marido. Rodrigo no es el hombre que Javier describe. Es músico, sí, pero no es un vago sin dinero. Enseña música en la Escuela de Artes de Taxco, tiene un contrato permanente y seguro médico, y su banda de tercera categoría en realidad tiene bastante éxito en su género. Tocan en festivales regularmente y han lanzado 2 álbumes. No te pido que lo ames de inmediato, solo dale una oportunidad. Ven a cenar, conócelo tú misma sin los prejuicios que Javier te ha metido en la cabeza. En cuanto al dinero, no estoy manteniendo a Rodrigo como afirmó mi hermano. Ambos trabajamos y contribuimos por igual al presupuesto familiar. De hecho, Rodrigo ganó más que yo el año pasado gracias a las regalías de su música utilizada en un comercial. Por favor, mamá, intentemos arreglar esto. La vida es demasiado corta para rencores tan largos. Con amor, Tita. Las lágrimas corrieron por mis mejillas al terminar la carta.
Todo este tiempo había creído que mi hija había cortado todos los lazos conmigo mientras ella me tendía una rama de olivo que yo simplemente no podía ver. Abrí la siguiente carta, fechada un mes después. Mamá, no sé si recibiste mi carta anterior. He llamado varias veces, pero Laura siempre dice que estás ocupada o de vacaciones. Quizás todavía estás enojada conmigo y eso es tu derecho, pero quiero que sepas que cuando estés lista para hablar, estaré aquí. Rodrigo te manda saludos. Dice que nunca te guardó rencor por lo que pasó. Dice que entiende tu preocupación. Con amor, Tita. Laura. Por supuesto, ella estaba interceptando las llamadas de Tita, diciendo que yo estaba ocupada o descansando. Debe haber estado configurando filtros en mi correo electrónico para que los correos de mi hija fueran automáticamente al spam y estaba haciendo todo esto mientras yo estaba lamentando la pérdida de contacto con mi propia hija. Continué leyendo los correos electrónicos, cada uno un puñal en el corazón. Tita escribía sobre su vida, sobre su trabajo, sobre Rodrigo. Escribía sobre cuánto me extrañaba, cuánto quería que fuera parte de su vida. En una de sus cartas, fechada hace unos 4 años, mencionó que ella y Rodrigo esperaban un bebé, mi nieto o nieta, que ni siquiera sabía que existía. La ecografía mostró que iba a ser un niño. Decidimos llamarlo Wenceslao, como papá. ¿Cuánto desearía que estuvieras aquí para mí en este momento, mamá? Rodrigo dice que no es demasiado tarde para arreglar las cosas. Por favor, llámame. Vaya, tengo un nieto llamado Wenceslao que nunca he conocido. Un niño que lleva el nombre de mi difunto esposo creciendo sin conocer a su abuela. La idea me dejó sin aliento. La última carta estaba fechada solo 3 meses antes. Querida mamá, hoy el pequeño Wenceslao cumplió 3 años. Está creciendo como un niño tan inteligente e inquisitivo. Tiene tus ojos, mamá, tan azules y penetrantes, y tu sonrisa. Le muestro fotos y le cuento sobre ti. Sabe que tiene una abuela, Bourville, que vive en Cuernavaca. A veces pregunta cuándo vamos a visitarte. No sé qué decir. Me doy cuenta de que probablemente no lees estas cartas. Quizás cambiaste tu dirección de correo electrónico hace mucho tiempo o simplemente las eliminas sin abrirlas. Pero sigo escribiendo porque no puedo soportar la idea de que todo haya terminado entre nosotras. Desde que papá murió, a menudo pienso en lo rápido que pasa el tiempo. No podemos recuperar el año pasado, mamá, pero podemos decidir no perder más. Trabajo como inspectora de servicios sociales del Estado, especializada en casos de personas mayores. Todos los días veo lo importantes que son los lazos familiares, especialmente en los adultos mayores. Y todos los días pienso en ti, cómo estás, si estás sana, si eres feliz. Javier rara vez responde a mis preguntas sobre ti. Dice que estás bien, pero que no quieres hablar conmigo. Quizás eso sea cierto. Quizás el resentimiento sea demasiado profundo. Pero si alguna vez cambias de opinión, sabes esto, mi puerta siempre estará abierta para ti. Con amor, Tita. PT. Adjunto nuestra nueva dirección de casa y número de teléfono. Nos mudamos a una casa más grande el año pasado. Anoté el número de teléfono con mano temblorosa. Mi hija, mi Tita, había estado tratando de comunicarse conmigo todos estos años y yo pensé que no quería verme. Perdimos tanto tiempo por las mentiras, por las manipulaciones de Laura y Javier. Y Tita trabaja para los servicios sociales, especializada en casos como el mío. La amarga ironía es que mi propia hija protege a los ancianos todos los días de gente como Laura y David, mientras su propia madre ha caído víctima del mismo esquema. Volví a la aplicación bancaria para comprender la magnitud de las artimañas financieras. Además de las transferencias regulares al Fondo de Inversión Cisneros, encontré otras transacciones sospechosas. Por ejemplo, pagos mensuales de 800 pesos a una cierta compañía, Consultoría LDC. Las siglas probablemente significaban Laura David Consultoría, una empresa fantasma creada para retirar dinero de mis cuentas. Buscando más, encontré cheques emitidos por varias cantidades y cobrados por Javier. Según los comentarios de las transacciones, el dinero era para medicamentos, alimentos especiales y atención médica para mí. Medicamentos que nunca tomé, comidas que nunca vi, atención que nunca recibí. Cuanto más examinaba mis registros financieros, más clara se volvía la imagen.
En los últimos 3 años, desde la muerte de Wenceslao, más de 120,000 pesos habían sido desviados de mis cuentas. El dinero fluía lenta pero constantemente, como agua a través de pequeñas grietas en una presa. Y si no hubiera sido por pura casualidad el hecho de que Laura me hubiera encerrado en el sótano con el teléfono el día de mi cumpleaños, quizás nunca habría sabido la verdad. De repente, todo el rompecabezas se armó. Las cosas que desaparecían, los correos electrónicos interceptados, las artimañas financieras, los planes para enviarme a un asilo de ancianos. Todo era parte de un gran plan para deshacerse de mí y malversar mi dinero. Pero había un aspecto que todavía me desconcertaba. ¿Por qué Javier estaría involucrado en esto? Sí, estaba obteniendo su parte de las transferencias, pero las cantidades eran relativamente pequeñas. ¿Mi hijo realmente me traicionaría por unos pocos cientos al mes? La respuesta llegó cuando abrí una de las cartas de David a Javier, guardada en mi carpeta de borradores. Javier quería aclarar los detalles de nuestro plan después de la transferencia de tu madre a Los Pinos. Como discutimos, una vez que su tutela sea finalizada, podremos vender la casa. Estimo que con el actual mercado inmobiliario en Cuernavaca, pueden obtener alrededor de 800,000 pesos después de pagar el resto de la hipoteca, aproximadamente 250,000 pesos, y apartar fondos para la estancia de tu madre en un asilo de ancianos durante los próximos 5 años. Aproximadamente 150,000 pesos, les quedarán unos 400,000 pesos de ganancia neta. Según nuestro acuerdo, el 20% de esa cantidad, 80,000 pesos, irá a mí como comisión por organizar todo el proceso y gestionar la inversión. Los 320,000 entonces restantes estarán a su completa disposición. Por supuesto, todo esto debe parecer una preocupación por el bienestar de tu madre. Redactaremos el papeleo para que parezca perfectamente legal. A la espera de tu confirmación, David. Eso era todo. No eran los pequeños robos de las cuentas el objetivo principal. Eran solo un preludio. El verdadero objetivo era la casa, mi casa, comprada con el dinero de la venta de la casa donde Wenceslao y yo habíamos vivido la mayor parte de nuestras vidas. Una casa que ahora valía casi el doble de lo que valía hace 3 años gracias al aumento del mercado inmobiliario en Cuernavaca. 320,000 pesos. Ese fue el precio por el que mi hijo vendió a su madre. Eso es lo que valía mi libertad, mi dignidad, el resto de mi vida. Dejé el teléfono y cerré los ojos, sintiendo las oleadas de ira, dolor y traición que se sucedían una tras otra. ¿Cómo pudo él? ¿Cómo pudo mi propio hijo, el niño que llevé bajo mi corazón, al que le leía cuentos antes de dormir, al que le besaba las rodillas rotas, hacerme esto? Pero la ira fue rápidamente reemplazada por la determinación. No los dejaría ganar. No dejaría que me convirtieran en una víctima indefensa. Tengo pruebas de sus maquinaciones. Tengo el teléfono y tengo una hija que trabaja para la Seguridad Social, especializada en casos como el mío. Volví a tomar el teléfono y encontré el número de Tita, el que había dejado en su última carta. Mis dedos temblaron al marcar los números. ¿Qué le diría después de tantos años de silencio? ¿Me creería? ¿No pensaría que solo era una anciana senil inventando conspiraciones? Pero no tenía elección. Tenía que correr el riesgo. Respirando hondo, presioné el botón de llamar y me puse el teléfono en la oreja. Un pitido, 2, 3. Quizás había cambiado de número. Quizás estaba en el trabajo o con su familia. En el 5.º pitido, justo cuando estaba lista para escuchar el buzón de voz, hubo un clic y luego una voz que no había escuchado en 7 largos años. «Hola», dijo Tita con cansancio, sin reconocer el número. «Tita», mi voz tembló. «Soy mamá». Hubo un silencio al otro lado de la línea, tan profundo que por un momento pensé que la conexión se había cortado. Luego escuché un suspiro entrecortado. «Mamá». Su voz era una mezcla de incredulidad, esperanza y miedo. «¿Eres realmente tú?» «Sí, cariño», dije, incapaz de contener las lágrimas. «Soy yo y necesito tu ayuda». La voz de Tita tembló de incredulidad. «¿Eres realmente tú?» «Sí, cielo», dije, esforzándome por contener las lágrimas. «¿Soy yo?»
Hubo una breve pausa y luego Tita habló rápidamente, como si tuviera miedo de que la conexión se cortara. Mamá, he estado escribiendo durante años. Te llamé. Pensé que no querías hablar conmigo. Lo sé, cariño, la interrumpí. Acabo de encontrar tus cartas. Todas tus cartas fueron desviadas a la carpeta de spam. Nunca las vi hasta hoy. ¿Qué? ¿Pero cómo? Se quedó en silencio por un momento. Laura, esa es ella, ¿verdad? Una risa amarga escapó de mi pecho. Sí, Laura. Y no solo las cartas. Es mucho peor de lo que puedes imaginar. Y le conté todo sobre cómo me estaba convirtiendo lentamente en una prisionera en mi propia casa. Sobre las cosas desaparecidas, sobre las cámaras que había instalado, sobre estar encerrada en el sótano el día de mi propio cumpleaños, sobre las conversaciones escuchadas entre Laura y David, sobre el fraude financiero, sobre los planes para enviarme a un asilo de ancianos y vender la casa. Tita escuchó en silencio, solo exhalando ocasionalmente con indignación o haciendo preguntas cortas. Cuando terminé, hubo una pausa. Mamá, dijo finalmente con voz firme y profesional. Lo que describes es un caso clásico de abuso financiero a una persona mayor. Y luego está el abuso psicológico y la restricción. Es un delito y podemos hacerlos responsables. ¿Me crees?, pregunté, todavía con miedo de que pensara que estaba paranoica. Claro que te creo, respondió Tita sin dudarlo. En mi trabajo veo casos como este casi todas las semanas. Desafortunadamente, a menudo son los parientes cercanos quienes se convierten en abusadores. Y lo que describes es demasiado detallado y consistente para ser ficción. Además, su voz se suavizó. Siempre supe que no habrías dejado de comunicarte conmigo por tu propia voluntad. Muy dentro de mí sentía que algo andaba mal. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero ahora eran lágrimas de alivio. Mi hija me creía. Mi hija estaba de mi lado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, secándome las lágrimas con la manga. Primero que nada, tenemos que documentar todo, dijo Tita con firmeza. Dijiste que tienes acceso a las cámaras. Sigue grabando todo lo que suceda, especialmente si Laura y David vuelven a discutir sus planes. Asentí, aunque ella no pudo verlo. Ok, ¿qué más? ¿Puedes reenviarme esas cartas de David y los extractos bancarios? Quiero tener copias de toda la evidencia en caso de que descubran que sabes algo e intenten eliminar la información de tu teléfono. No estoy segura de saber cómo hacer eso, admití. Está bien, dijo Tita. Te explicaré paso a paso. Durante los siguientes 10 minutos, me guío pacientemente a través del proceso de reenvío de correos electrónicos y capturas de pantalla de extractos bancarios a su dirección. Cuando terminamos, continuó. Ahora tengo que llamar a la policía. Lo que han hecho es privación ilegal de la libertad. Y es un delito grave. Pero antes de hacer eso, dime, ¿estás a salvo ahora? No pueden entrar al sótano de repente. Miré la pesada puerta de madera. La puerta estaba cerrada desde afuera. Laura dijo que me dejaría salir cuando los invitados se dispersaran, pero la fiesta está en pleno apogeo ahora, así que es poco probable que alguien baje pronto. Está bien, me dijo Tita. Escucha con atención, mamá. Voy a llamar a la policía de Cuernavaca ahora mismo. Les voy a explicar la situación y haré que vengan a tu casa. Luego me pondré en contacto con un abogado especializado en casos de protección al adulto mayor. Trabajamos con él en seguridad social y podrá presentar rápidamente una orden de restricción temporal que prohíba a Javier, Laura y David manejar tus finanzas. Pero la policía, comencé, de repente asustada. ¿Y si Javier y Laura los convencen de que solo soy una anciana senil que ha perdido la razón, que todo fue producto de mi imaginación? ¿Tienes pruebas, mamá?, me recordó Tita. Cámaras, grabaciones de conversaciones, firmas falsificadas, transferencias ilegales. Además, su voz se endureció. Soy inspectora de servicios sociales. Me escucharán. Respiré hondo, organizando mis pensamientos. ¿Y luego qué? Después de que llegue la policía, vendrás conmigo, dijo Tita sin dudarlo. Tenemos una habitación de invitados lista para ti. De hecho, siempre ha estado lista por si decidías visitarnos.
Su voz se suavizó y sentí un pinchazo de culpa por todos los años que habíamos perdido a causa de las mentiras y la manipulación. Tita, yo... comencé, pero ella me interrumpió. Ahora no, mamá. Tendremos mucho tiempo para hablar más tarde. En este momento, lo importante es sacarte de ahí y mantenerte a salvo. Hizo una pausa. Una cosa más. Hay un hombre que realmente quiere conocerte. ¿Wenceslao? Susurré. ¿Mi nieto? Sí. Una sonrisa apareció en la voz de Tita. El pequeño Wenceslao. Él sabe todo sobre ti. Le he mostrado fotos. Le he contado historias. Pregunta por ti casi todos los días. Nuevas lágrimas brotaron de mis ojos. Un nieto que nunca he visto. Un nieto que lleva el nombre de mi difunto esposo. Un nieto que sabe de mí gracias a una hija que no ha perdido la esperanza de reconectarnos a pesar de años de silencio. No puedo esperar a conocerlo, dije, apenas conteniendo mis emociones. Y él tampoco, respondió Tita. Ahora, volvamos al plan. Llamo a la policía, luego al abogado y luego voy a tu casa. Hay aproximadamente 1 hora de camino de Taxco a Cuernavaca. Mientras voy en camino, sigue reuniendo pruebas a través de las cámaras. Y si algo cambia, si Laura o alguien más baja al sótano, llámame de inmediato. Está bien, acepté. Pero Tita, ten cuidado. No sé cómo reaccionarán cuando la policía aparezca en la puerta. No te preocupes por nosotros, mamá. Preocúpate por ti. Sigue sosteniendo el teléfono y reuniendo pruebas. Te llamaré tan pronto como termine con la policía y el abogado. Nos despedimos y me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo no estaba sola. Tenía una hija que me creía y estaba dispuesta a luchar por mí. Tenía un plan. Volví a la aplicación de la cámara para seguir monitoreando lo que sucedía en la casa. La fiesta estaba en pleno apogeo, la música a todo volumen. Los invitados reían y hablaban. Laura caminaba entre ellos con una copa de vino, radiante en su vestido rojo como si fuera la estrella de la noche. Javier estaba en la esquina hablando con David, su rostro tenso. Subí el volumen de la cámara en la sala, tratando de distinguir su conversación a través de la música y el murmullo de las voces. No estoy seguro de que Los Pinos sea la mejor opción, dijo Javier. Revisé las reseñas en línea y hay muchas quejas sobre el personal y las condiciones. David puso su mano en el hombro de mi hijo. Javier, amigo mío, estás pensando demasiado. Los Pinos es el equilibrio perfecto entre precio y calidad. Sí, hay lugares mejores, pero cuestan el doble o el triple. Y considerando cuánto ya hemos invertido del dinero de tu madre, tenemos que ser prácticos. Javier frunció el ceño. Lo sé, pero aún así es mi madre. ¿Se merece algo mejor? Claro que sí. David asintió con falsa sinceridad en su voz, y obtendrá lo mejor con un presupuesto. Además, una vez que la casa se venda, puedes moverla a una instalación más cara si quieres. ¿Qué hay de ese papel que tiene que firmar?, preguntó Javier bajando la voz. ¿Estás seguro de que es legal? David sonrió. Técnicamente sí. Es un formulario estándar de poder notarial, solo que con poderes ampliados. Te da la autoridad para tomar todas las decisiones financieras y médicas en nombre de tu madre. Completamente legal, siempre que lo firme voluntariamente y en su sano juicio. Y si se niega, entonces tendremos que tomar el camino más largo a través de los tribunales con informes médicos de que está incapacitada, pero eso podría llevar meses. Es mucho más fácil si simplemente firma. Se apartaron, sus voces ahogadas por el ruido. Cambié a la cámara en la cocina donde Laura hablaba con la rubia que había visto antes. Así que si todo sale según el plan, tendremos la casa toda para nosotros a finales del verano, dijo Laura, llenando vasos de vino. Ya elegí un diseñador para la renovación. Quiero remodelar completamente la planta baja, derribar la pared entre la cocina y el comedor, hacer un espacio abierto. ¿Y la habitación de la suegra?, preguntó la rubia. Oh, será mi área de spa personal. Laura sonrió. Jacuzzi, sauna, mesa de masajes. Siempre soñé con algo así. ¿Javier está seguro de que está de acuerdo con meter a su madre en un asilo de ancianos? La rubia parecía un poco preocupada. Siempre pareció un hijo tan cariñoso. Laura resopló. Javier es un cobarde. Claro, tiene sus ataques de amor filial, pero al final siempre hace lo que digo.
especialmente cuando se trata de dinero. Bajó la voz. Además, le recordé que si vendemos la casa, por fin podremos comprar ese barco con el que ha estado soñando durante los últimos 5 años. Los hombres son tan predecibles. La rubia se rió, pero había incomodidad en su risa. Aún así, ¿encerrar a tu suegra en el sótano? ¿No fue un poco excesivo? Laura se encogió de hombros. Ay, por favor, estaba perfectamente a salvo allí. Además, era la única manera de tener una fiesta decente sin sus interminables historias y lamentos. ¿Recuerdas la última vez que pasó 2 horas contándoles a todos cómo conoció a su difunto esposo? Casi muero de aburrimiento. Se fueron y yo me quedé hirviendo de ira. Mi historia de conocer a Wenceslao era uno de mis recuerdos más queridos. La forma en que nos conocimos en un baile del parque de diversiones en 1976. La forma en que me invitó al carrusel. La forma en que hablamos hasta el amanecer sentados en un banco junto al lago. Para Laura era solo una aburrida historia de ancianas. Para mí era un tesoro que guardaba en mi corazón. Mi teléfono vibró. Tita. Mamá, ya contacté a la policía. Dijo sin preámbulos. Están enviando una patrulla a tu casa. Deberían llegar en unos 20 minutos. También hablé con el abogado, Adán Pérez. Está presentando una orden de restricción de emergencia que prohíbe a cualquiera que no seas tú acceder a tus finanzas. Es una medida temporal, pero nos dará tiempo para resolver todo lo demás. Gracias, cariño, dije, sintiendo una oleada de gratitud. Organizaste todo tan rápido. Es mi trabajo, mamá. Pude oír la ligera sonrisa en su voz. Ya estoy en el coche, voy de camino a tu casa. Mantente en contacto y sigue grabando todo lo que suceda. Cuando llegue la policía, me llamarán y les explicaré la situación con más detalle. Nos despedimos de nuevo. Y volví a mirar las cámaras. Algunos de los invitados ya habían comenzado a irse. La fiesta estaba llegando a su fin. Vi a David acercarse a Laura y susurrarle algo al oído. Ella frunció el ceño, luego asintió, y juntos se dirigieron hacia las escaleras del segundo piso. No tenía cámaras en el segundo piso, y solo podía adivinar de qué hablaban en privado. Probablemente discutiendo los detalles de su plan o algo más personal. La idea de que Laura pudiera haber estado engañando a mi hijo con su amigo empeoró aún más mi disgusto por ella. Javier permaneció en la sala, despidiendo a los últimos invitados. Sus movimientos eran un poco torpes, una clara señal de que había bebido más de lo habitual. Maribel, nuestra vecina, se detuvo en la puerta. «Es una fiesta encantadora, Javier», dijo. «Pero todavía me molesta no haber podido desearle feliz cumpleaños a tu madre en persona». Mi hijo parecía avergonzado. «Sí, lo siento. Le daré tu regalo cuando regrese». «Por favor», asintió Maribel, «y dile que siempre me alegra que se pase por un café. Parece tan retraída. Estoy preocupada por ella». «No le pasa nada», respondió Javier demasiado rápido. «Es solo la edad, ya sabes, volviéndose más retraída, menos sociable». Maribel lo miró interrogante, pero no insistió. Después de que ella se fue, Javier suspiró profundamente y se dejó caer en el sofá, con la cabeza hacia atrás. Se veía cansado y culpable. Quizás en algún lugar profundo de su interior, mi hijo todavía recordaba lo que significaba amar a su madre. Quizás no todo estaba perdido. Esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando lo vi sacar su teléfono y empezar a navegar algo con una sonrisa. Sitios web de clubes náuticos probablemente, o los catálogos de barcos que Laura había mencionado. Cambié a la cámara en el pasillo y vi a Josefina bajando las escaleras. Estaba en pijama, su largo cabello castaño recogido en un moño descuidado. Caminó con cautela junto a la sala donde estaba sentado su padre y se dirigió a la cocina. La seguí a través de la cámara de la cocina. Josefina sacó una botella de agua del refrigerador y estaba a punto de irse cuando su mirada cayó sobre la puerta del sótano. Se congeló, mirando la llave en la cerradura. Mi corazón dio un brinco. ¿Realmente había adivinado o había oído a Laura hablar de mí? Josefina dio unos pasos hacia la puerta, luego miró por encima del hombro como si estuviera comprobando si alguien la observaba. Luego, para mi asombro, giró la llave y abrió la puerta ligeramente. «Abuela», llamó en un susurro, «¿estás ahí?» Casi se me cae el teléfono de la sorpresa. ¿Cómo lo supo? Rápidamente metí el teléfono en el bolsillo de mi vestido y me puse de pie. «Sí, Josefina»,
respondí, tratando de mantener mi voz baja. Estoy aquí. La puerta se abrió más y el rostro de mi nieta apareció en la tenue luz del sótano. Sus ojos se abrieron de shock cuando me vio. «¡Abuela!», exclamó bajando las escaleras. «¿Realmente estás aquí? Oí a mamá decirle a David que te encerró, pero pensé... Espero que solo estuviera bromeando». «Ay, no, no bromeaba», dije con amargura. Josefina se acercó, su rostro contorsionado por la preocupación y la vergüenza. «Es terrible, no puedo creer que haya hecho esto». Bajó la cabeza. «Y no puedo creer que papá la haya dejado. Tu padre, él está en una situación difícil», dije, no queriendo vilipendiar completamente a Javier a los ojos de mi hija, aunque ciertamente se lo merecía. «No, abuela», Josefina negó con la cabeza. «No lo excuses. Los oí discutiendo sobre enviarte a un asilo de ancianos. Oí a papá aceptar, aunque no parecía feliz, pero aceptó de todos modos». Suspiré. Mi nieta era más inteligente de lo que pensaba. «Tienes razón, cariño. Y eso no es lo único que hicieron. También están, sacando dinero de mis cuentas sin mi permiso». Josefina no pareció sorprendida. «Supongo que algo andaba mal. Durante los últimos meses mamá había estado comprando cosas nuevas y caras, y cuando le pregunté de dónde venía el dinero, dijo que era una inversión afortunada». De repente la voz de Laura llegó desde arriba. «Josefina, ¿dónde estás?». Mi nieta se encogió y me miró con miedo. «No debes saber que estoy aquí», susurró. «Se pondrá furiosa». Asentí, entendiendo su miedo. Josefina sabía mejor que yo de lo que era capaz Laura cuando estaba enojada. «Vete», le dije. «Finge que solo fuiste a la cocina a buscar agua». Josefina dudó, claramente dividida entre el miedo a su madre y su renuencia a dejarme en el sótano. «Pero, ¿y tú? No puedo simplemente irme y dejarte aquí». «Está bien», la tranquilicé. «Tengo un teléfono y ya llamé a Tita. Ella ya contactó a la policía. Llegarán pronto». «¡Tita!». Los ojos de Josefina se abrieron aún más. «Pero mamá y papá dijeron que no se hablaban desde hace años». «Es una larga historia», dije. «Te la contaré después. Ahora mismo será mejor que te vayas antes de que Laura baje a revisar». «¡Josefina!», llamó Laura de nuevo, su voz más cercana y más irritada. Mi nieta dio un paso hacia las escaleras, luego se volvió hacia mí. «No puedo simplemente dejarte aquí», dijo con firmeza. «No es correcto. La policía llegará pronto», le recordé. «Necesito que estés a salvo cuando lleguen. Por favor, Josefina, vete». Ella seguía dudando, dividida entre su miedo a su madre y su deseo de ayudarme. Pude ver la lucha en su joven rostro. La vi sopesando sus opciones, tratando de tomar una decisión que no debería haber recaído sobre los hombros de una niña de 15 años. «Josefina, ¿dónde estás?». La voz de Laura se acercaba cada vez más, su irritación claramente audible. Mi nieta se quedó en las escaleras, dividida entre el miedo a su madre y el deseo de ayudarme. Finalmente tomó una decisión. «Volveré por ti», susurró Josefina. «Lo prometo». Tan pronto como subió, corrió por las escaleras, cerrando la puerta detrás de ella, pero sin cerrarla con llave. La oí encontrarse con Laura en la cocina. «¿Dónde has estado?», preguntó Laura con sospecha. «Solo buscando agua», respondió Josefina, y en su voz escuché por primera vez ecos de las mentiras que debió haber aprendido de su madre. «Tenía sed». «¿Qué te tomó tanto tiempo?». Laura no paraba. «Estaba buscando mi botella, la azul», respondió Josefina rápidamente. «No la pude encontrar». Hubo una pausa. Luego Laura dijo: «Vete a la cama, se está haciendo tarde». «¿Y la abuela?», preguntó Josefina, y contuve la respiración, temiendo que se delatara. «¿Y la abuela?». La voz de Laura se volvió helada. «Está en casa de una amiga, ¿no? ¿Cuándo regresará?». «Chica lista», pensé, fingiendo creer sus mentiras. «Mañana», respondió Laura brevemente. «Ahora vete a la cama». Escuché pasos que se alejaban y exhalé un suspiro de alivio. Josefina estaba a salvo por ahora. Volví al teléfono y revisé las cámaras. La sala estaba casi vacía, con solo David sentado en un sillón con un vaso de whisky y Javier medio recostado en el sofá. Laura apareció desde la cocina, con una expresión de molestia en el rostro. «Por fin se fueron todos», dijo,
sentándose en el sofá junto a Javier. Esta fiesta fue agotadora. Tú la organizaste, dijo Javier, su voz una mezcla de cansancio y condena. Para mantener mi estatus social, cariño, respondió Laura, poniendo los ojos en blanco. Por cierto, tenemos que acordarnos de dejar salir a la anciana del sótano. David resopló. ¿Por qué no la dejamos allí toda la noche como lección? Laura sonrió. Tentador, pero no queremos que tenga una razón real para quejarse. Se estiró. Iré en media hora. Que se siente un rato más. Que piense en su comportamiento. Sentí la sangre subirme a la cara de ira. Que piense en su comportamiento. Como si fuera una niña traviesa, no una mujer de 67 años que había sido encerrada ilegalmente en un sótano el día de su propio cumpleaños. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Tita. La policía está en camino. Estoy a 10 minutos. Resiste, mamá. Respiré hondo, tratando de calmarme. Pronto todo esto terminaría. Pronto se haría justicia. De repente la puerta del sótano se abrió de nuevo y vi a Josefina bajando las escaleras en pijama y con su chaqueta en las manos. «Abuela», susurró, «todos están en la sala bebiendo. Ahora sería un buen momento». Dudé. El plan de Tita era que me quedara en el sótano hasta que llegara la policía. Pero por otro lado, ¿no sería mejor enfrentar los cargos en persona, ver sus caras cuando se dieran cuenta de que sus planes habían sido expuestos? Tita dijo que la policía llegaría pronto, dije. Quizás deberíamos esperar. ¿Y si no nos creen? Objetó Josefina. ¿Y si mamá y papá los convencen de que simplemente olvidaste que bajaste al sótano sola o que...? Ella vaciló. No estabas bien. Había verdad en lo que dijo. Laura era una maestra de la manipulación. Podía convencer a cualquiera de cualquier cosa, incluso si tenía pruebas en mi teléfono, la policía podría decidir que era un asunto familiar que no requería su intervención. Tienes razón, dije con firmeza. Era hora de poner fin a esto. Josefina me ayudó a subir las escaleras, apoyándome bajo su brazo. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. No sabía cómo reaccionarían, pero sabía que no me quedaría en silencio por más tiempo. Salimos a la cocina y nos detuvimos un momento, escuchando las voces de la sala. Todavía estaban discutiendo la fiesta, Laura jactándose de lo impresionada que había quedado la esposa del jefe de Javier con su nuevo atuendo. ¿Lista?, susurró Josefina. Asentí, enderecé mis hombros y salí de la cocina a la sala con la cabeza en alto. Josefina me siguió, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Por un segundo, hubo un silencio completo en la habitación. Laura se congeló con su vaso a medio camino de sus labios, sus ojos muy abiertos por el shock. Javier se enderezó abruptamente en el sofá, con el rostro pálido. David se inmutó levemente, pero rápidamente recuperó la compostura. «Mamá». Javier fue el primero en romper el silencio. Su voz temblaba. ¿Qué haces? Creí que estabas en el sótano». «Estaba», respondí con calma. «Tu esposa me encerró allí hace más de 3 horas el día de mi cumpleaños». «¡Javier!». Laura reaccionó rápidamente. «Burville, no seas absurda. Nadie te encerró. Debes haberte encerrado tú misma y luego lo olvidaste». Se volvió hacia Josefina, con los ojos entrecerrados. «¿Qué haces aquí? Te dije que te fueras a la cama». «No podía dejar a mi abuela en el sótano», respondió Josefina, y había una dureza en su voz que no era propia de ella. «Lo que hiciste fue horrible, mamá». «Josefina», exclamó Laura, su rostro contorsionado por la ira. «Vete a tu habitación de inmediato». «No», dijo Josefina cruzando los brazos sobre el pecho. «Me quedo con mi abuela». Laura se puso de pie, sus ojos brillaban con furia. «No sabes de lo que estás hablando. Tu abuela ha perdido la cabeza. Está confundiendo la realidad con la ficción. Nosotros solo...». «No más mentiras, Laura». La interrumpí, sacando mi teléfono del bolsillo. El juego terminó. «¿A qué te refieres?», preguntó, pero había una nota de pánico en su voz. «Lo sé todo», dije, «sobre sus planes para enviarme a Los Pinos, sobre tú y David robando dinero de mis cuentas, sobre cómo has estado interceptando las cartas de Tita todos estos años. ¿Sobre todo?». El rostro de Laura palideció, pero se recuperó rápidamente. «Es una tontería. Javier, tu madre está completamente fuera de sí. Deberíamos considerar seriamente ayuda profesional para ella».
Javier miró de mí a su esposa, obviamente sin saber qué decir. Laura, quizás deberíamos... Cállate, Javier, dijo Laura bruscamente. Puedes ver que no está bien. Oh, estoy más que cuerda, dije, activando la aplicación de la cámara en mi teléfono. Y tengo pruebas. Giré la pantalla táctil hacia ellos y vieron las imágenes de la cámara de la cocina de Laura y David discutiendo la mejor manera de deshacerse de mí y tomar mi dinero. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Laura. Su voz subió una octava. ¿Nos estabas espiando? ¿Pusiste cámaras en nuestra casa? Mi casa, corregí. La casa que compré con mi dinero. Y sí, instalé cámaras después de que mis cosas comenzaron a desaparecer. Los aretes de perlas de Wenceslao, el broche de mi madre, mi diario. ¿Creías que no me daría cuenta? David finalmente habló, su tono engañosamente tranquilo. Burville, lo has entendido todo mal. Discutimos la posibilidad de trasladarte a una instalación especializada, pero puramente por preocupación por tu salud. Y en cuanto a las finanzas, todas las transacciones fueron completamente legales y con tu consentimiento. ¿Mi consentimiento? Me reí amargamente. ¿Te refieres a esas firmas falsificadas? Deslicé el dedo por mi teléfono y les mostré una captura de pantalla de un documento con una firma obviamente falsificada. Esa no es mi firma, David, y ambos lo sabemos. Por primera vez vi su confianza tambalearse. Estos documentos fueron firmados por Javier en tu nombre con tu consentimiento verbal. Es una práctica estándar. Mentiroso, dije con calma. Nunca di tal consentimiento, y Javier lo sabe. Me volví hacia mi hijo, cuyo rostro ahora estaba más blanco que la tiza. Dime, hijo, ¿realmente pensaste que no me enteraría? ¿Que te dejaría enviarme a Los Pinos, vender mi casa y malversar mi dinero? Javier bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Creí que era lo mejor para todos. Necesitas supervisión, y Laura y yo no podemos... No mientas ahora, lo interrumpí. No estabas pensando en cuidarme, estabas pensando en dinero, en los 320,000 pesos que planeabas obtener cuando vendieras la casa. En el barco que querías comprar con ese dinero. Los ojos de Josefina se abrieron de shock. ¿Papá? ¿Es verdad? Javier no respondió. Sus hombros se encogieron bajo el peso de la vergüenza y la exposición. Laura, sin embargo, no se rendiría sin luchar. Todo es mentira, dijo, aunque su voz sonaba menos segura. No puedes probar nada de lo que dices, y estas supuestas grabaciones pueden ser falsificadas. ¿Quién le creería a una anciana senil contra la palabra de 3 adultos respetables? Yo sí, dijo una voz desde la puerta principal. Todos nos volteamos y vimos a Tita de pie en el umbral. Junto a ella estaba un oficial de policía uniformado y un hombre de traje estricto que supuse que era un abogado, Adán Pérez. ¿Tita? Javier estaba claramente sorprendido por la aparición de su hermana. ¿Qué haces aquí? Salvando a nuestra madre de ustedes 3, respondió con frialdad. Luego se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Mamá, ¿estás bien? Asentí, sintiendo que las lágrimas me subían a los ojos de alivio al ver a mi hija. Ahora sí. Laura cambió rápidamente de táctica. Una sonrisa falsa apareció en su rostro. Tita, qué grata sorpresa. No esperábamos verte después de todos estos años. Seguro que no, respondió Tita secamente. Especialmente porque han estado interceptando mis cartas y llamadas todos estos años. Se volvió hacia el policía. Oficial Ramírez, esta es mi madre, Burville Holloway, la que le conté. Fue encerrada ilegalmente en el sótano por estos 3. Además, hubo fraude financiero, del cual tenemos pruebas documentales. El oficial asintió y dio un paso adelante. Señora Holloway, ¿quiere presentar cargos contra estas personas? Sí, respondí con firmeza. Sí quiero. El rostro de Laura se contorsionó de rabia. Esto es ridículo. No pueden simplemente irrumpir en nuestra casa y yo... No es su casa, la interrumpió el hombre de traje, a quien Tita había presentado como Adán Pérez. Según las escrituras que he examinado, esta casa fue comprada con el dinero de la señora Burville Holloway, aunque técnicamente está a nombre de su hijo. Sin embargo, dadas las circunstancias y las pruebas de fraude que presentaremos en el tribunal, la propiedad puede ser impugnada. ¿Sacó documentos de su maletín?
Esta es una orden de restricción temporal que prohíbe a cualquier persona que no sea la señora Burville Holloway acceder a sus cuentas financieras. Además, aquí hay una orden para preservar todos los documentos electrónicos y en papel relacionados con sus finanzas. Cualquier intento de destruir o alterar estos documentos se considerará obstrucción a la justicia. David, quien había permanecido relativamente tranquilo hasta ese momento, de repente palideció aún más. No pueden hacer eso. Esta inversión se hizo con el consentimiento pleno de... Consentimiento obtenido por fraude, señor Cisneros, lo interrumpió Adán, o usando firmas falsificadas. De cualquier manera, es una violación grave de la ley y estoy seguro de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará muy interesada en investigar sus actividades. El rostro de David adquirió un tinte verdoso. El oficial Ramírez dio otro paso adelante. Señor Cisneros, necesito hacerle algunas preguntas en relación con las acusaciones de fraude financiero y abuso a un adulto mayor. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras el oficial le leía sus derechos a David, observé a Laura y Javier. Mi cuñada parecía como si su mundo se estuviera desmoronando ante sus ojos, lo cual, de hecho, estaba sucediendo. Su plan cuidadosamente construido para deshacerse de mí y robar mi dinero se estaba desmoronando. Javier parecía devastado. Estaba sentado con la cabeza baja, incapaz de mirarme, a Tita o a su hija, quien lo miraba con decepción y dolor en sus ojos. ¿Cómo pudiste, papá?, preguntó Josefina en voz baja. ¿Cómo pudiste hacerle eso a la abuela? Javier levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No lo sabía. No me di cuenta de que llegaría tan lejos. Laura dijo que mamá sería más feliz en una institución que necesitaba atención profesional. No me eches la culpa a mí, Laura lo interrumpió bruscamente. Sabías exactamente lo que estaba pasando. Firmaste los documentos, tomaste el dinero, aceptaste vender la casa porque... ¡No me dejaste otra opción!, exclamó Javier, levantando la voz a su esposa por primera vez. Dijiste que si no lo hacíamos, perderíamos la casa, que no podríamos pagar la universidad de Josefina, que... Ya basta, Laura lo interrumpió. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Estabas más que feliz de gastar el dinero de tu madre en un coche nuevo y planeabas comprar un barco. Continuaron discutiendo, derramando años de resentimiento mutuo y manipulación, pero yo ya no escuchaba. Miré a Tita, quien se acercó a mí y me tomó la mano. «Vamos, mamá», dijo suavemente. «Ya no necesitas escuchar esto. Te llevo a casa». «¿A casa?», pregunté, dándome cuenta de repente de que ya no sabía dónde estaba mi casa. «A mi casa», Tita la aclaró, «con Rodrigo y conmigo y el pequeño Wenceslao. Él está tan ansioso por verte». Al mencionar a un nieto que nunca había conocido, mi corazón se encogió. ¿De verdad sabe de mí? «Claro», Tita sonrió. «Le conté sobre ti todos los días. Le he mostrado fotos tuyas. Te llaman abuela Burville y pregunta cuándo vienes». Sentí que las lágrimas rodaban por mis mejillas, no por amargura o resentimiento, sino por esperanza. Todavía tengo una familia de verdad que me ama. Josefina se acercó a nosotras, con el rostro preocupado. ¿Y yo?, preguntó en voz baja. ¿Puedo visitar a mi abuela también? Tita sonrió a su sobrina y la abrazó por los hombros. «Claro, cariño. Siempre serás bienvenida en nuestro hogar y tu primo estará feliz de conocerte». Josefina sonrió débilmente, pero sus ojos todavía estaban llenos de preocupación. ¿Qué les pasará a mamá y papá ahora? Tita suspiró. «Depende de muchos factores, de la decisión del tribunal, de cuánto cooperen con la investigación, pero una cosa que puedo decir con certeza es que no estarás sola. Te ayudaremos a superar esto». Mientras hablábamos, el oficial Ramírez se llevó a David, quien parecía absolutamente devastado. Laura y Javier continuaron discutiendo, culpándose mutuamente, sus voces cada vez más fuertes y enojadas. «Salgamos de aquí», sugirió Tita tomándome del brazo. El oficial Ramírez dijo que nos contactarían mañana para una declaración oficial. «Ahora mismo necesitas descansar». Asentí, sintiéndome de repente cansada. Este día, que había comenzado tan amargamente, terminaba con un destello de esperanza. Lancé una última mirada a Javier, y nuestras miradas se encontraron por un momento.
En su mirada vi vergüenza, remordimiento y la realización de que había perdido algo mucho más precioso que el dinero, la confianza y el amor de su madre. «Vamos, mamá», repitió Tita, tirando suavemente de mí hacia la puerta. Dejé que mi hija me sacara de una casa que nunca había sido verdaderamente mía, hacia una nueva vida con una familia que realmente me amaba. 2 meses después, estaba sentada en la veranda de la casa de Tita, viendo al pequeño Wenceslao jugar en el jardín. Se parecía a su abuelo, los mismos ojos azules, la misma sonrisa que me oprimía el corazón cada vez. A mi lado estaba Rodrigo, el esposo de Tita, quien era un hombre amable y considerado, para nada como el holgazán que Javier había descrito. En efecto, era músico, pero también un respetado maestro en la escuela de arte con un trabajo estable y un talento que empezaba a apreciar. Tita salió a la veranda con una bandeja con tazas de té. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó, sentándose a mi lado. «Mejor», respondí honestamente, «mejor cada día». Y era cierto. Las primeras semanas después de la mudanza fueron difíciles. Pesadillas, ataques de ansiedad, la constante sensación de estar en casa ajena. Pero Tita, Rodrigo y el pequeño Wenceslao me rodearon con tanto cuidado y amor que poco a poco empecé a sentirme como en casa. Los procesos legales continuaron como de costumbre. David fue arrestado por fraude financiero y la investigación reveló que no era su única víctima. Laura fue acusada de cómplice de fraude y abuso de personas mayores. Javier enfrentó cargos menos graves dada su cooperación con la investigación y su declaración de culpabilidad. El abogado Adán Pérez ha estado trabajando para recuperar mi dinero y ya ha logrado recuperar una parte significativa de él. En cuanto a la casa en Cuernavaca, el juicio aún estaba en curso, pero las perspectivas eran buenas dado que yo había hecho el pago principal y que Javier lo había admitido en su testimonio. Josefina ahora vivía con nosotras, al menos temporalmente. Después del arresto de Laura y los procedimientos de divorcio que Javier había iniciado, se había decidido que estaría mejor en casa de Tita. Se estaba adaptando a una nueva vida, una nueva escuela, nuevos parientes. A veces, por la noche, la oía llorar y entonces me sentaba con ella, tomándole la mano, recordándole que no tenía la culpa de las acciones de sus padres. Tita trabajó para restaurar mi independencia financiera. Con su ayuda, abrí nuevas cuentas a las que solo yo tenía acceso. También me ayudó a hacer un nuevo testamento y a otorgarle un poder notarial a ella. Un poder notarial real con mi firma real. «Hay otra carta de Javier», dijo Tita, interrumpiendo mis pensamientos. «¿Quieres leerla?» Dudé. Javier me había escrito todas las semanas desde que me fui. Cartas largas y arrepentidas en las que explicaba cómo se había dejado manipular por Laura. Cómo el miedo a perder su casa y su incapacidad para asegurar el futuro de Josefina habían nublado su juicio. Pedía perdón, pero no insistía en ello, dándose cuenta de que algunas cosas no podían perdonarse tan fácilmente. «Sí», dije por fin, «la leeré». Tita me entregó el sobre y, con tacto, retrocedió hacia Wenceslao, dándome espacio. Abrí la carta y empecé a leer la familiar letra de mi hijo. No sé si alguna vez podré perdonarlo por completo. No sé si podremos reconstruir ni siquiera una sombra de la relación que teníamos antes de que la codicia y la manipulación envenenaran su alma. Pero sabía una cosa, ya no dejaría que el miedo y la duda manejaran mi vida. Ya no sería una víctima silenciosa. A los 67 años, estaba comenzando un nuevo capítulo de mi vida. Con la hija que había recuperado, con el nieto que apenas empezaba a reconocer, con una nieta a la que intentaba proteger de los errores de sus padres. No era el otoño de la vida que había imaginado, pero quizás era exactamente lo que necesitaba, y mientras miraba a Wenceslao jugando en el jardín, a Tita sosteniendo a Rodrigo tiernamente, a Josefina sonriendo cada vez más, me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias o en las casas. Está en estos momentos, en estas conexiones, en este amor que nadie puede robar.